bienvenidos a todos nuevamente en esta noche. Doy gracias al Señor por tenerme en este espacio. Agradecida por estar aquí todos juntos reunidos en su nombre. Y bueno, les voy a pedir por favor que vayamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 16. Y mientras usted allí lo va buscando, Efesios 4, del versículo 1 al 16. Entonces Pablo es quien escribe esta carta a la iglesia que está en Éfeso. Y quiero que en esta noche ustedes y yo pensemos que esta carta no fue solamente escrita para la iglesia de Éfeso, sino para cada uno de nosotros. Y esta carta es muy, muy bonita. A mí me gusta mucho y cuando Martica me dijo que tenía el privilegio de dar la reflexión el día de hoy, lo primero que se me vino al pensamiento fue esta carta de Efesios. Y antes de leer, pensemos un momento cuando a nosotros el novio, el esposo, alguien que uno ama mucho, pues nos da una carta. ¿Cómo la lee uno? Bueno, claro que hoy en día es que el WhatsApp, la dedicatoria, te pongo en mi muro de Facebook, pero en mi época sí nos dábamos cartas, todavía a veces le escribo a mi esposo. ¿Y cómo leemos esa carta? Pues con toda atención. No la leemos una vez, ¿cierto? La leemos una y otra vez y con cuidado y me voy a donde no me interrumpan. Entonces quiero que, bueno, cuando usted tenga tiempo, pueda leerse esta carta de los Efesios que es muy, muy bonita y nos enseña muchísimas cosas, pero en este momento le pido que por favor la leamos con toda nuestra atención. Esta carta la escribió Pablo, pero viene de parte de nuestro papá, entonces de nuestro gran amor, entonces cómo no leerla con tanto cuidado, con tantas ganas de saber qué es lo que hay allí. Pues sí es la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces nos vamos para Efesios capítulo 4 del 1 al 16. Yo voy a leer en una versión que se llama la versión de la Biblia libre. Entonces usted lea en su versión, tranquilo, no se distraiga. Y vamos a leer. Y dice, en mi versión: así que yo, este prisionero en el Señor, los animo a que vivan conforme a los principios a los cuales fueron llamados. No se enorgullezcan de ustedes mismos. Sean amables y pacientes, demostrando tolerancia unos por otros en amor. Esfuércense por seguir siendo uno en el espíritu mediante la paz que los une. Pues hay un cuerpo y un espíritu, así como fueron llamados a una esperanza. El Señor es uno, nuestra confianza en Él es una, y hay un solo bautismo, hay un solo Dios y Padre de todos. Él es sobre todo, a través de todo y en todo. A cada uno de nosotros se nos dio gracia en proporción al generoso don de Cristo. Como dice la Escritura, cuando ascendió a las alturas llevó cautivos con él y otorgó dones a la humanidad. En cuanto a esto dice que ascendió, pero eso indica que también descendió primero a nuestro mundo inferior. El que descendió es el mismo que también ascendió a lo más alto del cielo, a fin de poder hacer que todo el universo estuviera completo. Los dones que él dio fueron tantos que algunos pudieron ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros, con el fin de preparar al pueblo de Dios en la obra de ayudar a otros, para ayudar al crecimiento del cuerpo de Cristo. Así crecemos hasta llegar a ser uno en nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y crecer hasta alcanzar la plena madurez en Cristo. Ya no deberíamos ser más como niños, sacudidos por cualquier viento de doctrina, confundidos por los engaños humanos y conducidos al error por personas astutas que hacen planes engañosos, sino que hablando la verdad en amor debemos crecer en todas las cosas en Cristo, que es nuestra cabeza. Es por Él que funciona todo el cuerpo y cada coyuntura lo mantiene unido.
mientras que cada una de las partes cumple su debida función y así crece todo el cuerpo edificándose en amor. Vamos a orar para que el Señor pues nos esté hablando a todos nosotros en esta noche. Entonces, Padre, muchas gracias, Señor, por este momento en que tú nos permites estar aquí juntos, reunidos, como tu iglesia, como tu amada, como tu esposa, Señor. Yo te pido que en esta noche tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Que tú uses mi vida, Señor, que yo no me desvíe de tu palabra, sino que pueda hablar únicamente lo que tu Espíritu Santo nos dé a conocer en esta noche, Padre. Ayúdame, Señor, tú sabes que soy torpe, pero sé que en tus manos, Señor, tú me vas a ayudar. Entonces pongo este tiempo en tus manos, ponemos esta palabra en tus manos, Señor, ayúdanos y dispón nuestros corazones para escucharla en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, al transcurso de los capítulos anteriores, Pablo viene hablando acerca de esta iglesia. Pero como les dije al inicio, esta carta no solamente es para la iglesia de Éfeso, sino para todos nosotros. Entonces Pablo nos está diciendo que es una iglesia que ha oído la palabra de verdad, que ha escuchado el evangelio. O sea, es decir, estaban viendo a Jesús a través de las escrituras, a través de los testimonios. Es una iglesia que ha escuchado, pero no solamente es una iglesia que ha escuchado, sino es una iglesia que ha creído en Jesús. Pero no solamente han creído, sino que es una iglesia que ha sido bautizada en el Espíritu Santo, que ha sido llena del Espíritu Santo, ha sido sellada por el Espíritu Santo. Y Pablo también da gracias porque esta iglesia es una iglesia que tiene fe, que tiene amor por los santos. También ha dicho que esa iglesia es el cuerpo de Jesús, es decir, que Jesús es su cabeza y la iglesia es el cuerpo, constituyendo un solo ser, que les ha dado vida cuando ellos estaban muertos en delitos y pecados. Entonces quiero que nosotros nos vayamos identificando como en dónde estamos. ¿Será que estamos en los que están creyendo o los que recibieron el Espíritu Santo o esa iglesia que ya tiene fe, que tiene ese amor por los santos? Y bueno, ahí sigue diciendo que esta iglesia, es decir, los que han creído en Jesús, pues fueron reconciliados por Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Porque cuando ellos estaban, como les dije anteriormente, separados, eran enemigos de Dios, pues a través de esa cruz, a través del sacrificio de Jesús, pues hubo las paces con Dios, como que ya no éramos enemigos, sino que fuimos hechos cercanos. Y ahora pertenecemos, y ellos también pertenecían a la familia de Dios, y éramos todos miembros de un solo cuerpo, y nuestra cabeza, pues es Jesús. Sin embargo, Pablo, aquí, en este pasaje, nos está dando una advertencia a ellos, a ustedes, a mí, acerca de cómo debemos ser como su iglesia, y empezará a hablarles acerca de la unidad que debemos tener entre sí. Entonces, miremos, nuestro pasaje comienza diciendo: así que yo, este prisionero en el Señor, los animo a que vivan conforme a los principios a los cuales fueron llamados. Entonces, en mi versión dice que, bueno, Pablo está preso por causa del Señor, y en esta versión dice que los animo. O sea, Pablo estando en la cárcel nos está animando. Pero en otras muchas versiones dice, les ruego. Entonces Pablo está dando un mensaje a la iglesia de parte de Dios. Pero no solamente les está diciendo, sino que les está rogando. Y hay una gran diferencia entre decir algo y rogar algo. Entonces, pensemos en esto que nos va a empezar a decir Pablo acerca de eso que nos está rogando. Entonces está rogando para que vivan en esos principios a los que fueron llamados. Que vivan, que caminen, que se conduzcan acorde a esos principios. ¿Y cuáles son esos principios? Nos los va a empezar a decir allí en el versículo 2. Dice, no se enorgullezcan de ustedes mismos, sean amables y pacientes, demostrando tolerancia unos por otros en amor. Y en el primer momento en que yo leí este versículo, yo decía, no, pues yo la verdad no, pues como que no me enorgullezco de nada, yo más bien como que soy humilde. Y entonces hablando con la Pedrosa,
que es experta en hacerme ver lo horrible que soy a veces, decía, no es orgullosa, entonces usted no se siente orgullosa de buscando a Jesucristo, de ver otros canales de YouTube que no están tan ordenados como usted ha ordenado el de buscando a Jesucristo. Y yo me decía, pues claro, pueden ser bobadas, pero ahí me di cuenta que muchas veces pues yo no soy humilde, sino que me estoy enorgulleciendo. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces nosotros podemos decir, nos estemos enorgulleciendo porque es que yo tengo un montón de grupos, yo estoy dando la vida, yo hago la obra, yo voy y predico. De nada, Señor. Y podemos enorgullecernos. Eso nos puede pasar pues a cualquiera de nosotros. Y bueno, luego dice que seamos amables y pacientes. Y aquí, sinceramente, debo confesar que también me rajo en la paciencia, porque uno de mis defectos es que soy muy impaciente, mucho, mucho, acá en mi propia casa. No se lo digan a mi esposo, no mentiras, está aquí conectado. Soy muy impaciente. Y eso también pues me pega fuerte y quiero que usted allá en su casa, a medida que recorrimos este pasaje, se pregunte, ¿seré yo maestro? ¿Será que esto tiene que ver conmigo? Pero en serio, preguntémonos en qué yo tengo falencias. Recordemos que esta carta también es para todos nosotros. Y luego dice, demostrando tolerancia unos por otros en amor. Entonces, aquí el Señor nos dice demostrando, como decía allá arriba al principio, vivan, caminen, condúzcanse en estos principios. Entonces debemos demostrar tolerancia unos por otros en amor. ¿Y cuántas veces nosotros toleramos al otro porque pues nos tocó, por educación, me toca aguantar al hermanito, tolerar al hermanito? Pero aquí nos está diciendo que en amor, y no solamente por amor al hermanito, sino por amor al Señor, que nosotros debemos tolerar a nuestros hermanos pues con amor. Y pues si amamos a Dios queremos vivir como Él quiere que vivamos. Entonces vamos a ver si esto es fácil, difícil. Dice el versículo 3, esfuércense por seguir siendo uno en el espíritu mediante la paz que los une. Entonces acá nos está diciendo esfuércense. En otras versiones dice hagan todo lo posible por seguir siendo uno, por cuidar esa unidad. Recuerdan que les estaba contando que en capítulos atrás nos contaba que mediante la cruz, por medio de Jesús, pues fuimos reconciliados con Dios, que ya no somos enemigos, que ya hicimos las paces con Dios. Y aquí nos está diciendo que esa paz, esa reconciliación, ese perdón nos une, porque fue para todos nosotros y tenemos eso en común, que antes éramos enemigos, pero que ahora fuimos reconciliados y ahora Dios nos ha hecho parte de su familia. Y luego nos dice, versículo 4, pues hay un cuerpo y un espíritu, así como fueron llamados a una esperanza. El Señor es uno, nuestra confianza en Él es una y hay un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos. Él es sobre todo, a través de todo y en todo. Entonces aquí nos está diciendo que hay un solo cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. Somos todos nosotros. La iglesia nuestra no está fragmentada. Entonces no es la iglesia de Santa Marta, la iglesia de Bogotá, la iglesia de Montería, buscando a Jesucristo. No. Es decir, que todos los que hemos creído en Jesús somos su iglesia. La iglesia no está fragmentada, somos uno solo. Luego nos dice un espíritu, que es el que nos une, el Espíritu Santo. Una esperanza, que Él vendrá y nos dará vida eterna. Esa es la esperanza que tenemos todos nosotros como iglesia en común. Nos dice que un Señor, el que nos gobierna, el que obedecemos. Jesús es nuestro Señor. Una fe en todo lo que está allí escrito, creemos que es verdad y se cumple. Eso también tenemos nosotros en común, en unidad como iglesia. También nos habla de un bautismo, que es morir a nosotros mismos y ahora tenemos una vida nueva, una vida en Cristo, una vida nueva en Cristo. Somos nuevas criaturas, eso también nos une. Y un Dios y Padre de todos, nuestro papá.
Entonces, esta es la unidad de la iglesia, que todos pertenecemos al mismo cuerpo, a la misma iglesia, tenemos un mismo espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre. Y eso es lo que nos une. Y si somos la iglesia de Cristo, tenemos todo esto en común. Versículo 7. A cada uno de nosotros se nos dio gracia en proporción al generoso don de Cristo. Y dice el versículo 11. Los dones que Él dio fueron tantos que algunos pudieron ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. Entonces el versículo 7 dice: a cada uno de nosotros se nos dio gracia en proporción al generoso don de Cristo. En otra versión dice: pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo ha querido dar. Y en el versículo 11 dice que fueron tantos que algunos pudieron ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ahora pensemos en lo afortunados pues que somos. Entonces nos hizo parte de su familia, nos dio una esperanza, es nuestro Señor, es nuestro Rey, gobierna nuestra vida, nos dejó sus palabras para poder creer en Él, nos da una nueva vida, es nuestro papá. Y no solo eso, nos dio dones a todos nosotros. Y aquí paro un momento, porque en mis últimos 10 años, en mi caminar con Jesús, cuando decían desde un púlpito, es que la iglesia misma reconoce los dones dentro de la misma iglesia. Y para mí eso era como tan ajeno, como tan lejano, como así. Entonces, cuando lo experimenté, cuando lo viví, fue cuando pude entenderlo, claro. Es que yo busco a María Luisa porque ella está pendiente de mí. Entonces ella pastora, ora por mí, está pendiente, ¿qué hubo? ¿Cómo está? ¿Cómo sigue? Entonces ella es pastora, ¿sí? Y cuando yo necesito entender algo de la palabra que yo, por Dios, no la entiendo, entonces me voy para donde la Pedrosa, claro, porque ella es maestra, ella tiene ese don. Entonces la misma iglesia, ahí fue cuando yo entendí, claro, la misma iglesia se reconoce en el otro, que, yo puedo echar mano de Martica porque seguramente me puede dar un consejo, porque puede ayudarme en alguna circunstancia. Entonces, ahí es cuando la misma iglesia, ahí se hace real que la misma iglesia identifica los dones dentro de la misma iglesia. Y dice el versículo 12, con el fin, vamos a ver para qué son pues estos dones. Y dice aquí el versículo 12, con el fin de preparar al pueblo de Dios en la obra de ayudar a otros para ayudar al crecimiento del cuerpo de Cristo. Así crecemos hasta llegar a ser uno en nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y crecer hasta alcanzar la plena madurez en Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de los dones de la iglesia? Dice que es para ayudar a otros, para ayudar al crecimiento del cuerpo de Cristo. Así que si usted tiene un don y no lo está usando, pues estamos tumbando a la iglesia. La estamos como robando, le estamos quitando ese don a la iglesia. Tremendo, ¿no? Si yo me lo guardo, si yo me lo quedo, pues estoy evitando o estoy deteniendo el crecimiento de la iglesia, estoy tumbando a la iglesia. Y usted puede decir, no, pero es que yo no tengo dones así. Yo no soy pastora, yo no soy apóstol, yo no me voy a otras ciudades por allá a fundar iglesias. No, yo no tengo esos dones. Pero todos somos un cuerpo y todo el cuerpo se necesita mutuamente, como lo dice otro pasaje. Entonces yo no le puedo decir a la mano, no, es que yo a usted no la necesito, o al ojo, no, yo a usted no lo necesito, o a la oreja, bueno, sino que todo conjunto funciona perfectamente con la cabeza. Así que, por ejemplo, si usted es intercesor, es decir, le gusta orar por otras personas, por los demás, pues usted está haciendo iglesia.
Si usted invitó personas a un devocional, a un grupo de estudio, pues usted está haciendo iglesia. Si usted está compartiendo alguna publicación que edifica a la iglesia, pues usted está haciendo iglesia. Y aquí va lo primero que nosotros veíamos en esos principios a los que fuimos llamados, y es que no nos enorgullezcamos, sino que seamos humildes, que nosotros no despreciemos a ninguno, que no despreciemos el don de ninguno, porque es que todos son súper valiosos y todos en conjunto pues somos la iglesia de Jesús. Entonces aquí es muy importante resaltar pues que todos nos necesitamos, que solos no podemos. No es que uno jala para un lado y el otro para el otro, sino que somos uno en Cristo. Entonces aquí un ejemplo chiquito. Martica se tronchó el pie. Entonces tiene un piecito maluco. Entonces el otro pie, no, vea, ya empezó aquí a troncharse. Entonces ahora me toca a mí cargar a la otra y no, qué pereza. Y un pie no va a decir eso, ¿no? Que mamera, otra vez volví y se tronchó. Vea, otra vez tiene un ojo ahí como con lagañas, otra vez, otra vez. Entonces, nosotros como cuerpo, pues debemos tolerar al que está caído, al que se desanima, al que está débil. No podemos despreciarlo ni menospreciarlo ni, ay, qué mamera otra vez esta hermanita pidiendo por lo mismo. Ay, bueno, vamos a orar por la hermanita. No, nosotros debemos hacerlo con amor, ayudándonos, que si nos toca hacer un poquito de fuerza, lo hacemos para que el otro se recupere y se vaya levantando. En eso consiste, pues, nuestra tarea como cuerpo. Y luego dice que ese crecimiento, dice, así crecemos hasta llegar a ser uno en nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y crecer hasta alcanzar la plena madurez en Cristo. O en otras versiones dicen la completa medida de Cristo. Y yo no sé si eso se pueda lograr en algún momento. Y pues yo decía, no, me imagino que sí. Pero el propósito de todo esto que estamos viendo es para que el cuerpo de Cristo crezca y nosotros nos mantengamos en unidad. Esa es la razón de ser de este mensaje. Es decir, que cada vez que nosotros ponemos nuestros dones al servicio del Señor, pues Él da el crecimiento. Más personas pueden llegar a la luz de Cristo, pueden conocerlo, más almas son arrebatadas de las garras del diablo. Y luego nos da un poquito de luces acerca de esa madurez, acerca pues de la cual está hablando aquí, y nos muestra como lo contrario, el no ser maduros. Entonces nos dice el versículo 14 y 15. Ya no deberíamos ser más como niños, sacudidos por cualquier viento de doctrina, confundidos por los engaños humanos y conducidos al error por personas astutas que hacen planes engañosos, sino que hablando la verdad en amor debemos crecer en todas las cosas en Cristo, que es nuestra cabeza. Entonces dice que no nos dejemos engañar. Y Jesús nos dijo, van a venir engañadores para desviarlos de mi verdad. Entonces, pilas, tienen que estar pendientes y tenemos la palabra para que no nos engañen. Ya que es importante decirles, iglesia, que es demasiado importante que nosotros estemos leyendo la palabra, porque si no, entonces viene cualquiera a echarnos un cuento y nosotros no lo creemos. Pero si nosotros tenemos la palabra, podemos comparar, bueno, esto que me están diciendo, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces, por eso es demasiado importante leer la palabra y leerla como yo les decía al principio, con todo cuidado, con toda atención, porque es que el que nos está hablando es nuestro papá que nos ama. Entonces, aquí dice que, claro, que no se dejen engañar porque los pueden desviar de cualquier enseñanza. Y Pablo por allá en Gálatas va a decir, así se les aparezca un ángel predicándoles acerca de otro evangelio, pues no le crean. Así que con este pasaje, con estos dos versículos, yo podría concluir que la madurez en Cristo es que nosotros podamos permanecer en sus enseñanzas, en sus palabras, y que juntos como iglesia, pues cada día nos parezcamos más a Él, dice el versículo 15, y que estemos ahí cimentados en ese fundamento, en esa roca, y no como decía, que somos como una veleta que se la lleva cualquier ruido que nos hacen, sino que nosotros estemos ahí. Y entonces va a decir aquí, ¿cómo hacemos eso de que nos parezcamos más a Jesús?
Entonces, como yo les decía al inicio, nos decía Pablo al inicio, que viviendo y caminando según los principios. Es decir, el no enorgullecernos, no menospreciar a ninguno, siendo amables, pacientes, tolerando al otro en amor, que estemos unidos por el Espíritu mediante esa reconciliación con Dios, esa paz, siendo parte de un solo cuerpo, un solo espíritu, una esperanza, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre, usando nuestros dones para el crecimiento y la edificación pues de nuestros hermanos. Y yo decía, esa estatura está como brava, ¿no? Está duro. Porque pues nos decía, esfuércense y pues lo que requiere esfuerzo es porque no es tan fácil. Pero dice que Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Dice el versículo 16, sino que hablando la verdad en amor, debemos crecer en todas las cosas en Cristo, que es nuestra cabeza. Es por Él que funciona todo el cuerpo y cada coyuntura lo mantiene unido, mientras que cada una de las partes cumple su debida función. Y así crece todo el cuerpo edificándose en amor. Entonces el cuerpo funciona por Él. Si Él es nuestro Señor, si es quien nos gobierna, si Él es nuestra cabeza, pues nosotros como iglesia vamos a funcionar y cada uno hará lo que debe hacer, usando su don y edificándonos en amor. Entonces recordemos, y quiero que se vaya, que sí, nos vayamos pensando en esto. Estoy siendo la iglesia que está ayudando al crecimiento del cuerpo, la que está pensando en el otro por amor, la que hace las cosas desinteresadamente, o es la que como que quiere sacar pechito por ahí. Como iglesia yo estoy unida con mis hermanos en una misma esperanza, con el mismo Señor, con la misma fe. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a que como iglesia cada uno cumpla su función y que sigamos extendiendo el reino a todas partes, que tengamos claro que nos necesitamos todos, que si yo estoy solo soy presa más fácil para que Satanás venga, para que las doctrinas, los engaños vengan y me desvíen, pero si andamos todos en parches y entre todos nos ayudamos, nos animamos, nos exhortamos, nos amamos, pues vamos a permanecer en Cristo. Entonces la invitación en esta noche es esa, que estemos todos unidos como iglesia, que la iglesia no está fragmentada, que todos somos uno solo y que nos unen muchísimas cosas como lo veíamos hoy. Todas esas cosas nos unen, entonces que nosotros cada vez nos parezcamos más a Jesús y que de verdad para cada uno de nosotros Jesús sea nuestra cabeza. ¿Listo? Entonces vamos a orar para terminar. Padre, yo te doy muchísimas gracias, Señor, por esta palabra que tú nos trajiste el día de hoy, Señor. Gracias por hablarnos. Yo te pido que nos perdones, que me perdones, Señor, porque muchas veces he sido orgullosa, porque no he sido paciente con mis hermanos, porque no los he tolerado con amor. Pido, Señor, que pues tú nos ayudes, Señor, a cada día parecernos más a ti, a que nosotros entendamos que somos una sola iglesia, que nos unes tú como Señor, que nos une tu Espíritu Santo, que nos une esa reconciliación contigo, que nos une esa esperanza de que tú vas a venir por tu iglesia, de que tú vas a regresar por nosotros, Señor. Yo te ruego que nosotros no desviemos nuestra mirada de ti, que nosotros como iglesia unida podamos ayudar a los miembros que están más débiles, a los que están caídos, y que lo hagamos con amor, Señor, no porque nos tocó o porque es una obligación o porque toca cumplirle al Señor. No, Padre, ayúdanos para que nosotros podamos hacerlo con todo amor, con toda diligencia, Padre Santo. Te ruego, Señor, que nos des ese corazón y que nos ayudes, Señor, para que nosotros podamos vivir, caminar, conducirnos en estos principios que tú nos has enseñado y nos has recordado el día de hoy. Guarda nuestros corazones, Señor, y que nosotros como iglesia, Señor, pensemos en el otro antes que en nosotros.
que nos cuidemos los unos a los otros y que nosotros no andemos como ovejitas por allá solas, cada uno por su lado, sino que nosotras podamos andar como rebaño, como manada, y que tú seas nuestro pastor y nuestra cabeza, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.